decía que también cuando hay discapacidad auditiva, cuando hay discapacidad visual, también se puede orientar a la utilización de apoyos que sean audiovisuales, ¿sí? Para que también pueda escuchar. También utilizar una grabadora para que después lo pueda escuchar en la casa, ¿sí? Bueno. También en el caso de discapacidad física, siempre poder hacer las configuraciones pertinentes a los contenidos, ¿sí? A veces deben de, según las modalidades y estilos, ¿no? Fortalezas y desafíos que presenta un estudiante, a veces lo que se hace con los contenidos es simplificar, ¿sí? O brindar apoyos de distinto tipo, como veníamos charlando. Considerar también periodo de descanso, dependiendo de la dificultad, ¿no? Que le lleve el mismo, poder adaptar el ambiente hablando de toda la escuela y no solamente del acceso al aula, ¿sí? Elaborar y realizar actividades que estimulen el desarrollo de su lenguaje expresivo, por ejemplo, en aquellos estudiantes que tienen problemas de tartamudez, tienen dificultades, que es un trastorno motor, propiciar un clima de confianza, fomentar su autoestima. Recuerden que siempre cuando un estudiante presenta muchas dificultades, ¿no? Además cuando hablamos de discapacidad, son estudiantes que se esfuerzan mucho más que otros estudiantes de su grupo, ¿no? Y que, como hablaba hace un ratito, eso puede traer mucha frustración, enojo, al ver que le cuesta o al ver que aún no logra, ¿no? Como los demás, siempre se va a comparar con los demás. Entonces es importante trabajar mucho sobre las emociones, ¿no? Trabajar sobre la autoestima de esa persona. Bueno, cuando hay dificultades propias del aprendizaje, siempre poder, propias del aprendizaje, hablamos de, pueden ser significativas o no significativas. Podemos estar hablando del trastorno específico del aprendizaje, que ya lo vamos a ver, que incluye dislexia, discalculia, dispraxia y disgrafía, o podemos estar hablando de dificultades de aprendizaje que tenga un estudiante con cierta área o con cierto contenido, ¿sí? No siempre que hay una dificultad de aprendizaje estamos hablando de un trastorno del aprendizaje. Acá algunos recursos que nos pueden servir, utilizar, como decíamos anteriormente, siempre el esfuerzo positivo, ¿no? Planificar tareas que sean interesantes, que resulten motivantes, y para eso también, además del conocimiento que tenga ese estudiante del contexto, también debemos de tener nosotros conocimientos acerca de sus intereses, particularidades, ¿no? Dar instrucciones claras y sencillas, motivarlo para que pueda seguir esforzándose, ¿no? Por eso a veces se utiliza como la recompensa, ¿no? A través del trabajo realizado, como premiar por el esfuerzo que ha realizado, ¿sí? Por los logros que ha alcanzado. Aunque los logros a lo mejor no sean los esperables, siempre va a haber un progreso y siempre debemos de poder motivar a más a que siga por ese camino, ¿no? A través de los refuerzos positivos. Repetir instrucciones, ¿no? Si es necesario, tenemos que poder explicarle cuántas veces fuera necesario a un estudiante y poder también, esto que decía hace un ratito, ¿no? Cuando brindamos ejemplos de la vida cotidiana, cuando utilizamos apoyos visuales para lograr la comprensión de una consigna, ¿no? Podemos utilizar muchos métodos, pero siempre debemos corroborar de que ese estudiante haya comprendido lo que tiene que realizar, ¿sí? Estructura de horario, ¿sí? A mí me parece muy interesante trabajar siempre con una agenda de actividades diarias. No solamente para los estudiantes que tienen discapacidad, sino de manera muy general. Vieron que siempre preguntan, ¿cuánto falta para el recreo? Hoy tenemos educación física. Son las dos preguntas, digamos, más repetitivas de toda una jornada escolar. Entonces, para calmar todos esos montos de ansiedad, ¿no? Podemos organizar una agenda cotidiana que le pueda servir a todos también, ¿no? Esto es muy importante, siempre hay que exigir calidad y no cantidad, ¿sí?
Sobre todo también pensemos en el trastorno de déficit atencional, ¿no? El TDAH, que se agotan rápidamente, ¿no? Y que es mejor que puedan hacer, no sé, 2 ejercicios bien, concentrados, poniendo atención, ¿no? Que sean significativos y no la repetición constante, no sé, que me haga 6, 8, 10 ejercicios del mismo tipo. Si puede resultarle significante y ese estudiante puede comprender lo que está realizando, ir monitoreando, como decíamos hoy, es suficiente, ¿sí? Por eso es mejor la calidad que la cantidad. A nivel preescolar, cuando aparecen dificultades en el aprendizaje, bueno, ayudar siempre a que escriban su nombre. Ahí podemos utilizar todo tipo de materiales concretos, ¿no? Letras que estén en maderita o en goma eva, que estos estudiantes puedan tocar, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, ¿sabes cuál es la A? ¿Cuál es la B? Bueno. Motivarlos a participar de actividades de escritura, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, cosas pequeñas, preparar una lista, por ejemplo, para ir de compras, o, no sé, decirle, vamos a escribir una carta a alguien, ¿sí? Leer mucho los libros, es decir, los adultos leerle a los niños, ¿no? Es muy favorable que los niños interactúen tempranamente con los materiales de lectura, más allá de que aún no tengan los procesos de lectura correspondientes, sí que puedan ir manipulando los libros, que puedan ver las imágenes, que puedan ellos relatar qué es lo que observan en esas imágenes, ¿no? Como armando su propio cuento, para que le interese la lectura cuando puedan, ¿no?, saber leer. Preguntar siempre cuando no entendemos algo que dice acá, escribir la palabra del niño debajo de lo que, la palabra que correctamente debajo de lo que han escrito. También se pueden utilizar como puntillas para que puedan a través de esas puntillas unir la letra o repasar por arriba, ¿no? Es decir, una letra que esté hecha con puntitos, 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 y estos estudiantes escribir por arriba. Bueno, siempre poder realizar alguna pregunta en base a lo que vamos leyendo, pero que sea simple y concreta, es decir, hacer pequeñas pausas en la lectura e ir haciendo algunas preguntas, ¿no? Bueno, siempre entonar correctamente los cuentos, ¿no? Es decir, cuando es una pregunta, poder entonar cuál es la pregunta, si hay otro personaje, poder realizar alguna voz distintiva para otro personaje, ¿sí?, etcétera. Ahora, algunas estrategias para prevenir dificultades de aprendizaje a nivel escolar. Sugerir a las familias, por ejemplo, que puedan llevarse a donde sea los niños un libro, una revista, por ejemplo, en una consulta al médico, ¿no?, mientras esperan. Siempre es importante igual motivarlos a través de sus propios intereses. Entonces pueden orientar a que esa familia pueda ir con su hijo o con su hija a una librería, ¿no?, y que puedan ellos elegir un tema de su interés. Por ejemplo, vieron que ahora obviamente es todo respecto a la tecnología, ¿no? A YouTube y a los juegos y esas cosas. Hay muchos libros, hay muchos libros sobre esto, porque hay youtubers que han hecho libros, obviamente mis hijos eligieron libros de este tipo, y hay libros de youtubers o de juegos, ¿no?, de aventura, de cómo un niño juega un juego, no sé. Pero bueno, lo importante es que puedan leer un material que les interese, ¿no? Si no, no los va a motivar. Motivar a los niños para que vuelvan a leer lo que ya han leído anteriormente, favoritos, ¿no? Profundizar sobre el argumento, preguntarles cosas sobre ese cuento que acaban de leer, ¿sí? Obviamente, no evitar, pero sí disminuir el uso de las pantallas y tecnología, ¿sí? Seleccionar libros a nivel correcto, ¿sí? Hay libros que son obviamente demasiado complejos según el proceso de alfabetización del momento de ese niño. Entonces es importante siempre orientar a qué tipo de materiales se pueden utilizar, ¿sí? Obviamente cuando son niños
son cuentos que son muy cortos, cuando están en Presco o en TV Presco, libros que son muy cortos con estructuras de palabras que son muy simples, ¿sí? Generalmente compuesto a las palabras por 2 sílabas, con muchos apoyos, con muchas imágenes bien coloridas, ¿no? Bueno, obviamente que ahí puede haber muchas dificultades en el principio de la alfabetización a medida de que ese niño va leyendo, ¿no? A medida que ese niño acrecenta sus prácticas de lectura, va a tener una mayor adquisición de vocabulario, ¿sí? Mayor comprensión acerca de eso que está leyendo, le resultará más motivante a la hora también de leer en otros espacios, ¿no? Como por ejemplo en el contexto del aula propio, pero siempre para prevenir hay que utilizar estrategias que sean adecuadas para la edad, primero, ¿no? Y que sean lúdicas, pero que tengan estos componentes del aprendizaje. La lectura es uno, el conocimiento de los números, ¿no? Y ahí podemos jugar con el reloj, entonces saber qué reloj te gusta, ¿no? Comprar un reloj y empezar a enseñar los números, la hora según los números del reloj, ¿no? Los números de teléfono, ¿no? Pero que siempre sean estos, o para ir a comprar, ¿sí? Cuánta plata necesitamos, cuánta me tienen que dar devuelto. Bueno, siempre utilizar los aprendizajes de contexto para poder potenciar, ¿no? Luego los aprendizajes significativos o como más, por decirlo de alguna manera, concretos, que ocurren adentro del aula, ¿sí? Bueno, creo que nada más, que no me olvido.